Descripción de los componentes que tenemos a nuestra disposición en el Multisim. Bien, vamos a hacer una pequeña descripción de lo que nos vamos a encontrar en la barra de componentes que podemos utilizar para resolver nuestros circuitos. Comencemos con los que podríamos llamar las sondas. En esta parte he montado un circuito al cual le queremos medir diferentes parámetros. Vamos a considerar de que quiero medir el voltaje acá, V1. Por inspección simple se sabe que aquí son 5 voltios. Muy bien. Para medir el voltaje puedo utilizar alguna de estas sondas. Bien. Notemos acá. Tengo sonda de voltaje. Tengo una de corriente. Tengo una que me mide voltaje y corriente. Tengo una que se llama voltaje de referencia. Y estas nos van a servir para sacar los parámetros más comunes, los cuales son voltaje y corriente. Estos señores de acá me sirven para completar mis circuitos. Por ahora revisemos los primeros. Midamos voltaje. Coloco la sonda, simplemente doy play y acá activo la simulación desde este botón y en este momento vemos que está corriendo. Acá tenemos una simulación interactiva. Las simulaciones las trataremos en un video aparte. Bueno, detenemos nuestra simulación por ahora y midamos corriente en nuestro circuito. Para efectos de visualización, voy a quitar esto, cambiar esto aquí un poco. Bien. Vamos a medir corriente en nuestro circuito. En nuestro circuito, simplemente colocando el globito acá, ya puedo medir la corriente. Puedo cambiar aquí el nombre para poderla identificar. Y de entrada, coloquémosle por ejemplo esta. Muy bien, si yo quiero medir, aquí en este momento estoy midiendo la corriente asumiendo que es positiva cuando va en este sentido. Listo, si yo quiero medir la corriente en otro sentido, debo invertir esta flecha. ¿Cómo invierto la flecha? Utilizando el panel ítem. Vamos a verlo. Cuando yo selecciono cualquier elemento dentro de mi circuito, tengo a mi disposición las diferentes propiedades de él. Dentro de estas características existe una muy importante para los puntos de medición de corriente y es esta. Aquí, dándole clic a este botón, yo lo que puedo es cambiar la dirección de medición. Nótense que acá yo también puedo hacer el cambio de sonda sin necesidad de eliminarla y elegir una nueva acá. Por ahora, hagamos el cambio. Seleccionamos. Voy a cambiar y efectivamente vemos que aquí se ha cambiado la flecha y va en el sentido opuesto. Bueno, voltaje y corriente es básicamente, nos da las dos lecturas como en un solo punto de prueba. Bueno, aquí no se alcanza a visualizar bien por el AX. Ya se visualiza. 5 voltios, 2 amperios. Perfecto. Bueno, el último punto importante acá es la referencia de voltaje. Bueno, todos los voltajes de un circuito que yo mida siempre van a estar referidos a un punto común que es la Tierra. Muy bien, cuando yo quiera medir un voltaje con respecto a otra referencia, debo utilizar ese botón de referencia de voltaje. Por ejemplo, vamos a medir la caída de potencial en la resistencia R1 y vamos a asumir de que tiene este signo porque la corriente va en esta dirección. Perfecto, entonces acá colocamos nuestro voltaje y acá sería la referencia del voltaje 1. Manos a la obra. Entonces, me vengo para acá, pongo mi voltaje. Vamos a cambiarle acá el nombre. V sub R1. Listo. Se recomienda mucho cambiar estos nombres
para poder después entender el circuito. Y ahora colocamos nuestra referencia de voltaje. Entonces aquí le voy a colocar ref VR1. Listo. Perfecto. Ahora bien, en estos momentos sigue arrojándome el mismo voltaje. Yo debo indicarle a mi punto de prueba de que esta es su referencia. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos nuestro punto de prueba y encontramos que hay una opción que se llama la referencia de voltaje. Entonces, lo que hacemos es desplegarla y me apareció ref VR1 y ahora sí ha quedado referenciada. Si volvemos a simular, nos damos cuenta de que nuestro voltaje ya varió, ahora son 4 voltios. ¿Por qué? Porque está referido a este punto del circuito. Muy bien. Adicionalmente, el software tiene otros puntos. Este punto es un punto de expresión en el cual yo puedo utilizar una variable del circuito, sea una corriente y sea un voltaje, y aplicarle una expresión matemática, un logaritmo, un seno. Es básicamente esto. Y después de aplicar la expresión lo puedo visualizar. Otro punto interesante es el data. Data nos permite enlazarnos con un archivo en el cual tengamos datos previamente guardados y que queramos visualizar en algún graficador. Tendremos esto para meter nuestro texto. Muy bien. Y para nuestros sistemas digitales hay un punto de prueba también. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Entonces, vamos a colocar aquí un inversor. Listo. Aquí voy a colocar una constante. Y ahí voy a medir. Voy a mirar la salida de esta compuerta digital acá. Voy a colocar acá. Listo. La función de este inversor es: si aquí hay un 1, aquí me debe salir un 0. Y a su vez, si aquí hay un 0, aquí me debe salir un 1. Vamos a darle a arrancar la simulación. Lapsus brutus. Eso, y aquí, eso. Ahora sí nos va a dar. Muy bien. Vamos. He puesto un 1 y efectivamente aquí aparece un 0. Ahora bien, pongo un 0 y aparece un 1. Entonces, este es un punto de prueba que nos permite observar un estado digital. Continuando con nuestros componentes, viene otros importantes, son los segundos. En los segundos nos vamos a encontrar 3 conectores. El primero es la tierra o punto de referencia común. Este conector nos sirve para simplificar un circuito. Bien, voy a hablar sobre esto. ¿Por qué sirve para simplificar un circuito? Bueno, entonces yo puedo utilizar este conector para hacer conexiones no directamente con un alambre, sino simplemente dándole un nombre de referencia a cada conector. Bien, tengo un conector que se llama IO1. ¿Listo? Este conector, digamos, yo antes tenía este circuito. Bien, ahora lo que quiero es que este punto sea el mismo, pero no quiero ahorrarme este cable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono el conector. Después de seleccionado lo copio y después lo traigo para acá. Todos los conectores que tengan el mismo nombre son exactamente el mismo punto eléctrico, y esto nos sirve para simplificar mucho nuestros sistemas, nuestros circuitos electrónicos, y no pasar cables por encima de otros componentes. Muy bien. Sigamos. Aquí este punto es simplemente para expresar una unión cuando un cable pasa por encima del otro y no se alcanzan a unir bien. Voy a dar aquí una pequeña
Supongamos de que yo uní esto aquí. Pero aquí debía haber puesto una unión. Aquí no hay unión debido a que no está el puntito. Ahora, voy a traerme el puntito. Creo que lo hice mal. Aquí. Bien. Oh, ya. Y aquí lo traigo. Y ahí ya hice una conexión. ¿Listo? Esto me sirve entonces para conectar dos puntos cuando a veces no me sale el cursor. No directamente, no conecto dos componentes, sino que hago una interconexión entre cables. Bueno, vamos a avanzar entonces para la parte de fuentes de poder. Las fuentes de poder son muchas y tienen demasiadas funciones, pero para nuestros cursos de electrónica básicos, los que nos competen son estos dos. Esta es la fuente DC y esta es la fuente AC. Simplemente dándole clic nos llevamos cada uno de ellos y efectivamente sabemos que cambiando estos parámetros pues voy a afectar este componente. Listo. Cada una de las fuentes que aparece acá también puede ser evaluada. Una de las formas para saber cuál es la función de cada uno de ellos es utilizar estas referencias que nos da el software. Voy a señalarlas en forma de preguntitas y acá nos da un indicio de qué es lo que estamos nosotros digamos, modificando. Acá nos salen ciertas ayudas donde nos dice qué es cada parámetro que estamos cambiando y cómo afecta estas fuentes. Muy bien, voy a cerrar acá. Vamos por la cuarta, que son los elementos pasivos. Los elementos pasivos son los más comunes. Tenemos resistores, capacitores, tenemos inductores, potenciómetros, fusibles, tenemos transformadores, modelados de línea de transmisión, inductores acoplados y una serie de resistores programables, los cuales poseen unas características muy interesantes, sobre todo para electrónica avanzada. Bien, vamos para la parte de la electrónica analógica y aquí entramos sobre todo en la parte de amplificadores operacionales. No todas las referencias están disponibles acá, pero la gran mayoría se pueden encontrar. Cuando yo no encuentro alguna referencia acá, pues puedo utilizar la búsqueda. Esta búsqueda solo está activa para la versión premium del Multisim Live. Para la versión gratuita, esta búsqueda no está disponible. Entonces, por ejemplo, en el caso de los amplificadores operacionales, yo no tengo el TL084, pero tengo el TL082. ¿Listo? Eso es un ejemplo breve y aquí se pueden mirar diferentes amplificadores operacionales. Aquí hay amplificadores de instrumentación, hasta tubos de vacío, entre otros. Continuando, vamos acá a la parte de semiconductores. Y en la parte de semiconductores pues tenemos los diodos, el diodo Zener, los diodos LED, los diodos de propósito general. Los diodos LED inclusive están animados, sirven para la simulación interactiva. ¿Y qué significa eso? Pues significa que si yo le doy las condiciones necesarias al LED para que prenda, pues voy a ver una animación como la da software como tipo Proteus y el Multisim Desktop también. Entonces vamos a prender nuestro sistema y nos damos cuenta de que nuestro LED rojo pues aquí está funcionando. ¿Listo? Perfecto. Si yo varío el voltaje acá, coloco por ejemplo 0.5 voltios, no le voy a dar suficiente voltaje al LED para que arranque. Ya, y aquí podemos ver de que está apagado. Perfecto. Continuando entonces en esta línea, están los transistores.
diferentes tipos de transistores de FET, de JFET, los cuales quedan para la exploración del estudiante. Acá existen algunos indicadores. Estos indicadores también funcionan en la parte de simulación interactiva, que es la simulación básicamente que hemos hecho acá. Aquí hay algunos de estos switches. Estos switches se pueden activar en tiempo real. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Volvamos a nuestro caso del LED. Bien, entonces vamos a colocar acá una fuente de 5 voltios y entonces vamos a darle a este señor un switch de 2 posiciones. Ahora lo voy a voltear y voy a hacer lo siguiente. Voy a conectar acá a este señor. Listo. Y acá bien. Entonces, cuando el switch S1 esté conectado en esta posición, pues obviamente va a estar todo conectado a tierra y este señor no debe prender. Cuando este caiga acá, pues se va a cerrar el circuito y va a poder fluir la corriente y el LED debe prender. Corroboremos esto corriendo nuestra simulación. LED apagado. Y le damos LED prendido, LED apagado. Opa. Un solo clic. Muy bien. Listo. En la parte de acá continúan una serie de modelos. Acá aparecen las fuentes controladas de voltaje y las fuentes controladas de corriente. Listo. Vamos a hacer acá un pequeño ejercicio para ver cómo se conectan. Muy bien. Vamos a hacer un nuevo circuito. Un nuevo circuito lo hago por acá. Voy a descartar. Perfecto. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un circuito para el cual haya una corriente IO y esta corriente manipule un voltaje que a su vez está aplicado a una resistencia de 10 ohms. Por inspección podemos ver de que I sub 0 es igual a 1 volt dividido 1 ohm. Esto es igual a 1 ampere. Por lo tanto, si hacemos la operación acá, entonces sería el voltaje, digamos, de la fuente es igual a la variable 2, cuyas unidades son voltios sobre amperes, y esto multiplica a I sub 0, que vale 1 ampere, ampere con ampere se va, y me da entonces 2 voltios. Por lo tanto, aquí la salida deben ser 2 voltios. Muy bien, vamos a hacer este circuito. Vean que esto es una fuente de voltaje controlada por corriente. Perfecto, vamos a construirla. Primero llevémonos las fuentes de voltaje. Me voy a llevar esta fuente, me voy a llevar la tierra. Ahora, el resistor.
Perfecto. Y ahora vamos a ubicar nuestra fuente. Entonces, una fuente de voltaje controlada por corriente se llamará Current Controlled Voltage Source, la cual tenemos acá. Vamos a colocarla. Y copiemos esta aquí y le colocamos 10, creo que era nuestro, sí, ese ejercicio. Ahora bien, vamos a medir cuál es la corriente I sub 0. Aquí está. Le colocamos aquí nuestro nombre, IO, o I0. Ahora bien, vamos a cambiar aquí la constante de la fuente. Estos son 2. Tengan en cuenta de que como las unidades son voltios sobre amper, entonces él dice que son 2 ohms. Bien, muy bien. Ahí midamos el voltaje en la salida. Acá no he hecho nada. Noten que ha quedado sin conectar esta parte. Muy bien. Si yo le doy correr, acá no va a haber nada. ¿Por qué? Porque nuestra fuente no sabe cuánto vale I sub 0. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que nuestra fuente conozca este valor? Pues esto de acá es el sensor. Para hacer este sensor nos mide corriente. Entonces debemos medirla en serie. Por lo tanto, debo coger la corriente I sub 0 que viene por acá y de alguna manera debo hacerla pasar por acá y después hacerla devolver por acá. Pero tiene que ser en serie. Por lo tanto, esto debe irse. Vamos a manos a la obra. Entonces, quitamos nuestro alambre. Nos va a quedar esto aquí sueltito. Muy bien, pero entonces lo llevamos de una vez hasta aquí. Perfecto. Acá se me ha volteado la fuente, el punto de prueba. Lo voy a voltear hacia allá. Muy bien. Listo. Perfecto. Dios se ría, pero pues me lo puedo llevar para acá y cambia un poquitito. Upa. Para acá. Bien. Lo vuelvo a voltear. Listo. Ahora me lo devuelvo por acá. Y ahí está. Vamos a mirar. Muy bien. 2 por 1 son 2 voltios. Bien. Ahorita... listo. Creo que no sé por qué yo tenía... Bueno. Ok. Me mente otra cosa. Perfecto. Listo. Bueno. Eso con respecto a las fuentes. Cuando es una fuente que depende de un voltaje, entonces yo digamos, puedo quitar esta. Pongamos a depender ese voltaje no de la corriente, sino del voltaje que cae en R1. Entonces, y démosle un valor de 3. 3 voltios de lo que yo mida acá. Y aquí le vamos a poner, coloquémoslo acá en R1. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá? Aquí más menos 1 volt van a aparecer acá. 1 volt. Y este señor es 3, multiplica 3 por este voltaje. Entonces sería voltaje V sub 2 es igual a 3 por 1. Es igual a 3 volts. Nos debe dar 3 volts acá. Efectivamente me dio 3 volts. Listo. Bien, esto por los lados de las fuentes de corrientes dependientes, que son las que más se utilizan en nuestros cursos básicos de electricidad y de electrónica general. Bien, acá aparecen dispositivos electromecánicos,
Acá aparecen diodos, sistemas de potencia. ¿Listo? Aquí tenemos sistemas mucho más avanzados, como son el diodo switch, triacs, transistores tipo switch, CRCs, entre otros. Y en la parte de abajo tenemos una pequeña pero muy interesante colección de dispositivos digitales que podemos usar para nuestros propósitos. Y esta es una descripción somera de nuestro bloque de componentes.